tenerlos en este nuevo webinario que estamos haciendo desde Acción por la Biodiversidad, soja y maíz transgénicos, alimento para grandes corporaciones. En principio, presento brevemente a nuestra organización. Acción por la Biodiversidad es una pequeña organización no gubernamental argentina que desde el año 2000 lleva adelante el sitio web Biodiversidad en América Latina y el Caribe, y que además coordina junto a otras 10 organizaciones de América Latina el colectivo eh, Alianza Biodiversidad. En el contexto de nuestro trabajo y de acompañamiento a las luchas en defensa de la biodiversidad para el sustento, en defensa de las semillas, en defensa de la soberanía alimentaria para los pueblos, es que venimos trabajando en distintas áreas. Bueno, en este caso nos encontramos en este webinario que tiene un contexto que es la puesta en marcha del proceso para elaborar un atlas del agronegocio transgénico del Cono Sur, una búsqueda de sistematizar el desastre que comenzó hace 23 años cuando se comenzó a sembrar soja transgénica en Argentina, y de allí se expandió a este espacio que Syngenta en el año 2003 bautizó como la República Unida de la Soja. Estamos sistematizando todos estos impactos y también las resistencias y también las nuevas propuestas de los pueblos, y en ese contexto es que estamos realizando distintas actividades. Una de ellas es esta serie de webinarios, otra es básicamente la edición del Atlas del Agronegocio, que tuvo una primera instancia de encuentro en Paraguay hace algunos meses, donde nos encontramos compañeros y compañeras de distintas organizaciones, algunos de ellos y ellas están acá participando para discutir este atlas, y que esperamos para los primeros meses del año próximo, para el mes de mayo, poder presentar. Por supuesto que tendrán novedades en este sentido. Este webinario va a continuar con otro webinario que va a dar la semana próxima, el día 6 de diciembre, Leonardo Melgarejo de Brasil, hablándonos justamente de cómo el avance del agronegocio está vinculado en todo este territorio a los incendios en la Amazonia, y cómo eso va a afectar a todo el Cono Sur y a todos nuestros pueblos. Pero ahora básicamente la idea es presentarles a Fernando Franks, compañero de San Luis, integrante de la Asociación de Campesinos del Valle de Collara, de la recién creada Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en San Luis, Biosur, de ATE, del colectivo Agroculturas y del grupo de trabajo en turismo comunitario. Fernando, además de ser un amigo que desde hace años viene colaborando con las tareas que hacemos en Acción por la Biodiversidad, es ingeniero agrónomo, está especializado en agroecología y trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar, y realmente le agradecemos profundamente todo lo que siempre ha aportado y bueno, y lo que va a aportar en este webinario. Eh, Contarles, antes de dejarlo ya con Fernando, que es lo importante, que ustedes tienen un espacio para hacer preguntas, pueden escribirlas allí en el chat que tiene el webinario. Estas preguntas van a estar moderadas, entonces no se preocupen si ustedes no las ven cuando las escriben, porque las vamos a ir liberando cuando Fernando termine su presentación, para que él pueda ir respondiendo una por una. Pensamos en una presentación de unos 30 minutos y luego abrir el espacio para las preguntas. Así que estén tranquilos que si las escriben van a estar allí, las vamos a ir moderando para que luego todos las puedan ver y Fernando las pueda contestar. Y también transmitirles que muchas veces, por las dificultades que hay con las conexiones de internet, puede ser que en momentos no escuchen bien. La transmisión está funcionando perfectamente, la venimos chequeando desde hace unas horas, así que no se preocupen si en algún momento no escuchan bien, porque nosotros estamos grabando todo el webinario y en los próximos días va a estar disponible para que todos puedan volver a escucharlo o hacer la difusión para multiplicar esto que estamos compartiendo.
Les agradecemos muchísimo, muchísimo estar aquí. Yo vuelvo a conectarme en el momento de la moderación de las preguntas para leerle las preguntas a Fernando y espero que podamos disfrutar mucho de este webinario. Muchísimas gracias, Fernando, y bueno, los dejo con él. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, de mi parte también agradecer la posibilidad de compartir esta presentación. Es, como dijo Carlos, un trabajo colectivo. Todo lo que voy a presentar es fruto del diálogo y de la investigación colectiva. Y bueno, lo estamos haciendo público para ponerlo en debate también y para avanzar colectivamente con ustedes. Bueno, la temática está enmarcada, como decía Carlos, en el Atlas del agronegocio transgénico del Cono Sur, en esto que Carlos nombró, que tengo la imagen por acá, de la publicidad de Singenta, que hablaba de la República Unida de la Soja, ¿no? Con esa palabra de república y con esa palabra de unida, digamos, que nos lleva al debate de qué es la integración, si la integración la tienen que hacer las empresas o la integración la tienen que hacer los pueblos. Nosotros entendemos que los pueblos, por eso también lo que mencionó Carlos, el encuentro de Paraguay de principio de septiembre, un encuentro de trabajo muy interesante, muy diverso y muy enriquecedor, en donde pusimos en común los avances de la investigación del Atlas, que vamos a publicar el año que viene, y donde nos pusimos de acuerdo en algunas cuestiones metodológicas que incluyen estos webinarios. Vuelvo un cachito para atrás. Esta presentación también está enmarcada en los webinarios anteriores, dados por Darío Aranda, por Carlos Vicente y por Camila Montesinos, en junio y julio de este año, que les recomiendo, después les vamos a circular para que lo puedan escuchar si no participaron. Y también, bueno, hay cosas que no voy a repetir de lo de ahí, hay cosas que sí, y entiendo que lo que voy a presentar es se integra con lo que pusieron Darío, Carlos y Camila. La presentación, como les decía, tiene que ver con la visión regional. Los datos que voy a presentar son del país, pero al hablar de empresas transnacionales estamos hablando de estrategias corporativas globales, por lo cual siempre vamos a estar entrando y saliendo de una visión nacional y de una visión transnacional. Y también para algunos temas vamos a estar hablando de visiones territoriales. La Argentina aprobó el primer transgénico, la soja resistente a glifosato, en 1996, y al día de hoy tiene 61 eventos aprobados. La mayoría son de soja y maíz, o sea, entre los dos suman 50 de los 61 en total, y se completan con los eventos para algodón, para papa, cártamo y alfalfa. También estamos denunciando que hay una preaprobación para un trigo, que no está aprobado. De los eventos aprobados estamos hablando de, en su gran mayoría, la característica es la resistencia al glifosato y a otros herbicidas y a las toxinas BT. Y con esto vamos entrando al tema del agronegocio transgénico y por qué nos centramos en soja y maíz, porque son los que, no solo en la cantidad de eventos, sino en la cantidad de hectáreas, representan la presencia del agronegocio transgénico en Argentina y en el Cono Sur también. Estos dos mapas de soja y maíz, este es de soja, muestran la expansión desde el año 71, previo a la aprobación de los transgénicos, cómo estaba concentrado en un punto de la Argentina y cómo se fue expandiendo. Acá tenemos la aprobación de la soja transgénica, por lo que vemos una expansión de la soja anterior a la aprobación, pero sobre todo vemos la expansión explosiva posterior a la aprobación. Esto es un mapa que no elaboré yo, que es de un equipo de CONICET que se llama La Argentina en Mapas, que lo pueden consultar en la página web, después se los vamos a pasar. Y lo que vemos es que no solo colonizó, lo vamos a decir con esa palabra, la pampa húmeda, sino que se extendió hacia zonas, sobre todo chaqueñas, desplazando bosque nativo, como explicó Darío en su webinario, la cantidad de hectáreas desmontadas, sobre todo de la región chaqueña. El mapa de maíz, que es el siguiente, es similar,
es en menos intensidad. Yo les estoy mostrando la superficie sembrada, después pueden consultar lo que es producción y rendimiento. En el caso de maíz, la expansión también es notable, y el reemplazo de las variedades tradicionales por las variedades transgénicas, en el caso de maíz, de los híbridos. También está bueno decir, en este momento hoy vamos a tratar, y en el Atlas, los agronegocios transgénicos, pero está bueno decir que en Argentina tenemos otros agronegocios no transgénicos, como por ejemplo el trigo, el girasol, o sea, los monocultivos regionales de esto, la ganadería extensiva, que muchas veces desmonta y trabaja con pasturas exóticas, desplazando a comunidades campesinas indígenas, y las economías regionales. Nos vamos a meter en un debate político hoy con respecto a la necesaria transición y salida del agronegocio transgénico, pero no creemos que los monocultivos regionales sean una alternativa. De hecho, los monocultivos regionales entendemos que tienen que ser denunciados como lo que son, enclaves de monocultivo, de producción muchas veces vinculado al comercio internacional y del modo de producción capitalista. En distintos lugares de la Argentina tenemos azúcar, vid, cultivos forestales, olivos, nogales, frutales que comparten características que podemos criticar como parte de los agronegocios en cuanto a su impacto ambiental y social y económico. Y después yo les decía el debate político de los agronegocios, en cómo se posicionan en la sociedad, cómo legitiman sus producciones y sus prácticas a partir de lo que llamamos mitos. Cuando Carlos presentaba al principio el colectivo Agrocultura, estamos elaborando un libro específicamente sobre los mitos y tratando de desmitificar el discurso empresarial, muchas veces repetido en la academia o en los espacios de los funcionarios. El mito de que en Argentina se produce alimento para 400 millones de personas, el mito que para que haya menos hambre hay que producir más, el mito de que los agronegocios hoy están produciendo de forma sustentable, inteligente y precisa, son palabras que usan ellos, ¿no? Para contarnos qué es lo que hacen y que nosotros lo caracterizamos como mito, que producen alimentos diversos, de alta calidad, con mucha tecnología y en constante avance. Y después, bueno, un mito fundacional del neoliberalismo y del desarrollo capitalista, que es el derrame económico, como que si se produce la suficiente cantidad de valor, va a haber para las necesidades de los ricos, los pobres, los consumidores y todo. Bueno, son parte de los 5 mitos que vamos a trabajar. Los conflictos, estos 2 dibujos son de Carlos Julio Sánchez, del Movimiento Campesino de Córdoba. En este momento entiendo yo que es más aceptado en general en la sociedad de que el modelo es conflictivo, que los 2 modelos de agricultura campesina indígena, familiar y de agronegocio son conflictivos, pero bueno, hay que seguirlo explicando porque hay gente que todavía necesita escucharlo, sobre todo en los espacios públicos de educación y demás. La Argentina diversa, campesina, y la agricultura transgénica acorralando a las familias, y en este dibujo, bueno, la tensión entre los 2 modelos en disputa. Y los conflictos evidentes que hay en alimentación, economía y ambiente, esto lo había mencionado yo en la presentación del webinario, los conflictos con respecto a la alimentación en acceso, precio y calidad, con respecto a la economía en concentración de la tierra, del acceso al agua, el desplazamiento de la agricultura campesina, indígena y familiar, los conflictos con respecto al trabajo, y bueno, y con respecto al ambiente, la deforestación y los agrotóxicos como la principal cuestión visible, pero no exclusiva. Y bueno, entramos ya de lleno a la convocatoria, cómo titulamos el webinario, de para qué se usan
esos granos transgénicos. ¿Y por qué le pusimos el título de alimentos a grandes corporaciones? Ellos dicen que producen alimentos para 400 millones de personas. Lo que sucede con esos granos es que hay un montón de usos que son no alimentarios, como por ejemplo las exportaciones, que no sabemos a qué destino tienen. Se exporta de Argentina productos cárnicos, que está para abajo la ganadería industrial, granos, harinas, aceites, los agrocombustibles, que claramente no son alimentos, los biomateriales y los alimentos para mascotas. Y los alimentos que sí produce el agronegocio, de la ganadería industrial, y los comestibles ultraprocesados, con los insumos específicamente de soja y maíz, que lo vamos a ver con un poco de detalle. La exportación de granos, esta cuestión impresionante de ver los granos yéndose a ultramar y a países que no sabemos cuáles son. Sí lo podemos consultar en los registros del Estado, de cuáles son esos destinos. Después, bueno, yo hoy no presento demasiados datos numéricos, que sí van a estar bien prolijamente presentados en la presentación del Atlas. Voy a presentar solo algunos datos numéricos. Esto es el mapa de la red de ferrocarriles de la Argentina, que claramente está destinada a centrarse en las exportaciones, y cómo esto, yo lo nombro así, como cuáles rupturas hay, por ejemplo, que el ferrocarril hoy no está funcionando, pero que las vías, la dirección de los camiones hacia los puertos siguen siendo las mismas, y la lógica del país como agroexportador lamentablemente también. O sea, hay novedades y hay continuidades. En concreto, el extractivismo como modelo neocolonial. Decíamos que además de la exportación de granos, bueno, este es un mapa de los distintos terminales portuarias. Esa cuestión, 12 de las 19 terminales tienen fábricas aceiteras anexas. Esto hace que el complejo oleaginoso del Gran Rosario sea el más grande del mundo, algo que muchos desconocen, de los que vivimos en este país, con estos números impresionantes, por ejemplo, de 14.000 camiones diarios en los picos y 2 millones de camiones anuales, 2.400 buques de ultramar, una cuestión verdaderamente impresionante de a dónde van los granos que se producen en la Argentina. Los comestibles ultraprocesados, una forma de elaboración de falsos alimentos. Le decimos comestibles para no decirle alimentos, porque realmente son algo que está avanzando la crítica, y ya muchos estados y sistemas de salud recomiendan evitarlos por completo a estos alimentos que están elaborados con muchísimos ingredientes, todos ingredientes baratos para la industria, producidos por medio de formas de producción que no tienen que ver con la cocina tradicional ni con la elaboración tradicional, que usan intensivamente productos de commodity producidos por la agricultura industrial, transgénica o no transgénica, transgénica en el caso de maíz y soja y no transgénica en el caso de los azúcares. Un mercado multimillonario que está creciendo en América Latina. Este informe desde 2019, se los recomiendo, que estudia los impactos sanitarios. Los impactos sanitarios tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, diabetes, todas las enfermedades cardiológicas, asociados directamente con el consumo de ultraprocesados. Acá hay un listado de estos productos: los panificados, las bebidas azucaradas, los productos cárnicos, que eso lo vamos a ver de nuevo ahora, los lácteos, que también vienen de la ganadería industrial, snacks, helados, etcétera, etcétera. Toda una falsa diversidad, llamamos nosotros, que en realidad son comestibles que no solo no son diversos y sanos, sino que son productos que nos enferman, ya demostrado por la academia, por la ciencia de la salud, y publicado por OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la FAO. La ganadería industrial, los feedlots, por los que se convierte a un animal rumiante, como los vacunos,
en monogástricos, comiendo alimentos balanceados que son en distintas proporciones de soja y maíz, los dos granos transgénicos de los que hablamos hoy. La ganadería industrial de las aves, quizá lo más impresionante, esos grandes galpones artificializados, esas líneas de montaje industriales aplicadas a la vida animal. Los cerdos, esto también muchas veces vinculado con el consumo de los ultraprocesados cárnicos. En este caso es un encierro grupal, pero también existen los encierros individuales donde el animal no se da vuelta, no se puede ni siquiera, se puede solamente parar, no se puede ni siquiera dar vuelta. La ganadería industrial también tiene su forma en la lechería, en la producción de leche, en confinamiento, lo que se llama freestall, y la suplementación de la ganadería, de la lechería de pastoreo, que en casi todos los casos consume granos de soja y maíz. Un resumen, bueno, este es un documental que les recomiendo de Mitrix, si no lo vieron, haciendo un poco de humor con respecto a la tragedia. Algunos puntos en común entre las distintas formas de ganadería industrial: la alimentación a corral, la lógica de amontonar y encerrar, el maíz y la soja en distintas proporciones. Por su forma, el maíz aporta la energía, la soja la proteína, y se completan las demandas de las distintas categorías de animales con mezclas de estas dos cosas, más los suplementos minerales y de vitaminas. Un alimento que se llama balanceado, que muchas veces no lo es desbalanceado. Y lo que les decía de ir en contra de la naturaleza, volviendo a los rumiantes como monogástricos, o sea, los rumiantes tienen la posibilidad de digerir fibras y otros compuestos vegetales de los pastos, que en este caso se alimentan con granos, lo que produce ciertas enfermedades. Lo que les decía, la industria de ultraprocesados cárnicos, clasificados como cancerígenos por la misma institución de la Organización Mundial de la Salud, que clasificó al glifosato en 2015. Algo claramente a evitar son los ultraprocesados cárnicos, las latas, las masas esas que se venden como si fueran algo de pollo o de pescado, pero son masas industriales, evítenlos. La contaminación de agua por juntar los animales, la concentración económica, por supuesto, la uniformización de las razas ganaderas, también denunciado por Grain y otras organizaciones, en cómo, así como sucede con la semilla, también sucede con las razas ganaderas, las emisiones de gases de efecto invernadero, y toda la cuestión de los antibióticos, que también es muy alarmante, de salud pública, como un problema de salud pública humana, también denunciado por Grain en este artículo de este año, que se llama El surgimiento de los supermicrobios y por qué la culpa la tiene la agricultura industrial. Les recomiendo también. Los agrocombustibles, los dos granos tienen procesos industriales por los que se produce biodiesel con soja y bioetanol con maíz, también con caña de azúcar. El desarrollo de los agrocombustibles en la Argentina, todas estas son las plantas. En este informe reciente de junio de este año están las distintas plantas, como van a poder ver, de biodiesel, las que son de las dos cosas y las que son de bioetanol, las de bioetanol más en la parte azucarera, y bueno, y las otras desparramadas por el país. Como nosotros le llamamos agrocombustible, le llaman biocombustible. Nosotros creemos que no tienen que usar la palabra vida, cuando en realidad lo que están haciendo es negocios y sosteniendo un modelo injusto de consumo, desigual de la energía, y lo hacen recibiendo muchos subsidios estatales, desplazando cultivo alimentario, recibiendo muchos subsidios estatales, y tomando como discurso que están haciéndose cargo de las críticas a la sociedad de consumo y a la revolución verde que se hace desde la sociedad, como si reemplazaran el petróleo. Sabemos también que para producir los granos transgénicos utilizan mucho petróleo. Entonces, bueno, termina siendo un círculo vicioso para la economía y la sociedad y virtuoso para sus negocios.
los alimentos para mascotas, los biomateriales, todos los bioplásticos, detergentes, pegamentos, aceite para motores, pinturas que se hacen con soja, con derivados de soja y maíz. Bueno, y acá una tabla resumen de lo que estamos hablando. Voy a pasar un poquito más rápido. Los mitos que yo les nombraba, entiendo que la Argentina es un laboratorio de cultivos transgénicos, un ejemplo para los otros países de lo que no hay que hacer, de la desregulación estatal con respecto a agrotóxicos y a transgénicos, y lamentablemente lo que tenemos es el experimento a cielo abierto, como ha sido llamado muchas veces, y lo que vemos son monocultivos, alimentos de bajísima calidad, problemáticos, como les decía, tanto de los productos ganaderos, los lácteos, ultraprocesados, los cárnicos, ultraprocesados, la carne de feedlot y la carne bueno, por todo el desbalance nutricional, la alta carga microbiana, todas las producciones no alimentarias, que ya las nombramos, la deforestación y degradación de suelos, y la concentración económica que va en el sentido del control corporativo, que es lo que estamos denunciando. Resumiendo, muchas actividades, una gran diversidad, pero todas con altos impactos sanitarios, ambientales y económicos. Son todas conflictivas y están siendo denunciadas. Los meganegocios y esta cuestión en abierto conflicto del apoyo estatal y social, en crisis, pero en concreto hoy sigue habiendo optimismo en la sociedad con respecto en parte de la sociedad y en parte del Estado. Nos encontramos en el medio de una crisis, esto fue explicado también por Carlos en el webinario que dio él en julio. Este artículo se los recomiendo, todas las crisis, la crisis, el sistema agroalimentario industrial en el centro de cada una de ellas. Tanto de la crisis climática como la destrucción de biodiversidad, de suelos, la crisis global del agua, la crisis sanitaria y ambiental y la crisis alimentaria, el sistema agrario del capitalismo transnacional tiene directas responsabilidades y no menores en cada una de ellas, que en realidad son una gran crisis conectada. Algunas cuestiones teóricas, esto no sabía si ponerlo al principio o al final, es parte del marco teórico en el que yo me baso, lo podría haber puesto al principio, está ahora como para la reflexión, esta cuestión que plantean muchos autores de la necesidad de un cambio radical civilizatorio con respecto a nuestra relación con la naturaleza, entre las personas y con respecto al conocimiento y a la cultura. El enfoque de sistemas, algo más operativo. Les recomiendo este libro, quienes son de las ciencias biológicas quizá lo conozcan, de Capra, La trama de la vida, muy bien explicado lo que es el enfoque de sistema, que no es ver las cosas desde lo macro, sino que es una posibilidad de articular lo macro y lo micro, y sobre todo de hacer foco en lo relacional. Ahora les voy a mostrar un trabajo que usa ese enfoque específicamente para el agroalimentario. Las epistemologías del sur, como el norte global produce activamente la invisibilidad de la resistencia y las luchas, muestran el progreso como inevitable, como totalmente hegemónico y bueno, como parte de una gran mentira del mito de que no hay alternativas. El principal autor, Boaventura de Sousa Santos, habla de ampliar el presente y acercar el futuro. Ver que en el presente, en el territorio que cada uno de ustedes está, en el que estoy yo, en todos, hay alternativas, hay luchas y hay resistencias, más chicas, más grandes, más desarrolladas, menos desarrolladas. Y acercar el futuro porque si no, lo que se ve como inevitable lo vemos necesario, o sea, nos lo hacen ver como lejano. Y bueno, tratar de acercar a lo concreto lo que deseamos transformar. Este panel de expertos, con varios de los referentes del pensamiento alimentario, agrario, sanitario, ambientalista y demás, formado por personas de varios países del mundo, publicó este libro. Lamentablemente está en inglés, francés y en chino, no está en
en español. Sí están los mensajes clave en español, están en la página de biodiversidad y también en la página de ellos, del IPFood. El libro se llama De la uniformidad a la diversidad, un cambio de paradigma de la agricultura industrial al sistema agroecológico diversificado, de 2016. De ahí yo extraje este gráfico que traduje seguramente con algún error de traducción, pues no soy traductor, entiendo inglés, pero no soy traductor, y que habla de una pregunta básica que se hace el panel, que es, bueno, si estamos de acuerdo y es creciente el acuerdo en que estamos en una crisis y su responsabilidad es cómo es que, y que el sistema agroalimentario tiene una responsabilidad directa, cómo es que se sostiene ese sistema. Y bueno, ellos dicen que son parte de círculos viciosos para nosotros, virtuosos para ellos, de cómo organizan el discurso y cómo organizan la investigación pública y privada, y los discursos muy claros de la publicidad. Ahora no tengo tiempo de explicarlo en detalle cada uno de estos puntos. Pero bueno, estos lo van a tener y lo van a poder leer con tiempo. Básicamente, la dependencia, la orientación a exportaciones, esto pensado para el marco global y para el caso de Argentina se aplica directamente. La expectativa de alimentos baratos, la narrativa de alimentar al mundo, el pensamiento compartimentalizado, como herencia del cartesianismo, el pensamiento de corto plazo y la medición del éxito. Y lo que invitan este colectivo es a convertir estos bloqueos que alimentan el poder corporativo en puntos de entrada para las críticas, que son críticas que ya están sucediendo, y la invitación que hacen, y que repito yo, es a pensar relacionalmente. Hablábamos del enfoque de sistema, como que abre esa posibilidad de pensar integralmente, no desde las partes y tratando de juntarlas así nomás, sino de entender cuáles son las relaciones que están sucediendo efectivamente en este momento. En concreto, el apoyo a los sistemas agroecológicos en vinculación con el camino a la dependencia. Bueno, es complejo el gráfico, las cadenas cortas de abastecimiento minorista, el compra estatal, esta cuestión que es central, el fortalecimiento de movimientos que unifican diversidad de acciones en torno a la agroecología. Y después este otro plano, yo tuve acceso al listado de participantes del webinario de hoy. Varias de las personas pertenecen a los sistemas de ciencia y técnica de los distintos países, donde se está dando un cambio de paradigma y un debate con tensiones, con conflictos, pero con avances, entiendo yo, con respecto a la visibilización de los conflictos, de la vinculación, de esto que nombrábamos de las crisis y sus relaciones, y de las alternativas. Quizá lo que más fuerza tenga en este momento sean las miradas que tanto desde la soberanía alimentaria o desde la agroecología reivindican y van a buscar las fuentes del conocimiento popular precientífico y postcientífico, a partir de lo científico o no, pero sí a partir de una mirada práctica que hay en los pueblos, en los territorios, de resolución de problemas con respecto a la alimentación y a la vinculación entre las personas y con los ambientes. Esta cuestión también la quería presentar. Estamos hablando de un enfoque de sistemas, y sabemos que vivimos en un momento de globalización. De todas maneras, la globalización no explica todo. Sabemos por los informes de ETC, de IPFood, que lo han tomado también, que a la humanidad actualmente la alimentan los pueblos y no las corporaciones. La gente de IPFood aporta un dato que es que solo el 20% del alimento global se comercia entre naciones, que el 80% se produce adentro de los países al día de hoy. Pero sí sabemos que son simbióticos entre sí las distintas formas
de la producción capitalista. La agricultura industrial, en sentido amplio, que incluye la ganadería, la industria, toda la industria alimentaria y no alimentaria, y el comercio internacional. Entonces vemos que ellos cooperan y dan pasos grandes, por ejemplo, cuando abren acuerdos de libre comercio y de infraestructura, cómo eso se traduce en nuestros territorios en monocultivos, cuando tienen exceso de oferta, cómo inducen una política industrial y una política de consumo, ejemplo del maíz, con el invento del jarabe de maíz, un endulzante totalmente problemático para la salud, pero que lo impusieron vía Coca-Cola y vía la industria de ultraprocesados. Y cómo, esto también, reflexión de IP Food, en momentos de competencia por uso de la tierra ganan los commodities vinculados al consumo estratégico de países ricos. Cómo cuando hay posibilidades desde los estados y desde los mercados en los países del sur de elegir, el mensaje por medio de precios o por medio de políticas concretas tuerce el brazo el poder concentrado de los países ricos. Y lo vemos en nuestro sur global como acaparamiento y como fortalecimiento de la dependencia. Lo que vemos en Argentina, con esto termino, es una disputa cultural amplia en que la denuncia y el anuncio van de la mano. Eso es un proceso histórico que está sucediendo en cómo la denuncia, por ejemplo, contra los agrotóxicos o contra el acaparamiento o contra los desmontes o contra los desalojos se traduce históricamente en la vinculación entre grupos sociales, en, por ejemplo, las ferias, los espacios de comercialización, los espacios públicos de lucha. Tenemos muchísimos ejemplos en lo reciente, en estos últimos años. Como les decía, la globalización actúa y actúa mucho, dimos algunos ejemplos, pero no explica todo. Hay cosas que tienen lógicas mucho más territoriales. Yo les decía que intento pensar desde el pensamiento complejo, desde el enfoque de sistemas, y me imagino siempre como hilos que van tirando desde distintos lugares, que pueden tensar y mover la situación para un lado o para el otro, dependiendo de relaciones de fuerza. En Argentina entiendo que estamos en una situación crítica, con posibilidades de transformación y autotransformación y liberación. El rol del sistema público, por supuesto, tiene un rol central. Acá tenemos mucho para reclamar a los partidos políticos, a los sindicatos, incluso a los movimientos sociales, pero también a mí me sirve para pensar otros enfoques que tienen que ver con las sociedades en movimiento, con cosas que a lo mejor no tienen una forma tan definida, pero que sin duda actúan, como es, por ejemplo, los casos de las disputas silenciosas, quizá que no salen ni siquiera en los medios alternativos, con respecto a la apropiación de los bienes comunes, o bueno, mucho también en estos momentos de debate con respecto al feminismo, también lo podemos pensar así, y con respecto a lo alimentario en concreto, cómo la sociedad de a poco va madurando algunas cuestiones, con tensiones, con idas y venidas, pero sin duda con clarificación colectiva. Esto me quedó cortado, tomado de una canción de Serrat, que no dependamos ni de los héroes ni de los milagros. Si hay héroes y hay milagros, bienvenidos, pero la construcción colectiva, madura, lúcida, yo la veo, creo que está en todos los territorios, y lo que invito es a prestar más atención y a tratar de... me parece que el desafío, además de la clarificación científica o desde los datos, tiene que ver con las relaciones sociales. No hay ningún riesgo de que tengamos excesos de vinculaciones entre las personas. Me parece que va por ahí la cosa. Por ahí con respecto a los debates de la agroecología, de la soberanía alimentaria, muchas veces
se plantean objetivos de autosuficiencia o de cerrar, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es intensificar el debate y las relaciones. Y, bueno, entiendo que es lo que estamos haciendo hoy. Perdón si a lo mejor fui un poco desordenado, sobre todo en esta última parte. La idea es pensar con ustedes, así que bueno, yo dejo acá, escucho las preguntas, sobre todo comentarios. Van a tener mi contacto, que es de correo electrónico, y por vía de la organización. Ahí está. También otro dibujo de Carlos Julio que habla de la vinculación entre los movimientos, esto que estaba hablando, y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fernando. La verdad que un lujo escucharte y por ahí te decía en el WhatsApp que siguieras tranquilo, que íbamos muy bien con los tiempos y realmente fue, creo que, muy enriquecedor, sobre todo en la oportunidad de ir tejiendo estas tramas. Las y los invito a que escriban sus preguntas. Ya hay un compañero que ha dejado su pregunta y la iremos liberando. Les reitero que no se preocupen si al escribir las propuestas, las preguntas o comentarios no los ven, porque los vamos a ir moderando, entonces los vamos a ir liberando de a poco. Y bueno, mientras van escribiendo, comparto la alegría de que hay compañeros de Buenos Aires, de Honduras, desde Saladillo, provincia de Buenos Aires, de Valencia, España, de Medellín, Colombia, desde Punilla, en las sierras de Córdoba, Argentina, desde Marcos Paz, Buenos Aires, desde Córdoba, desde Valcheta, Río Negro, de Alicante, España, desde México, de Casilda en Santa Fe, de Matanza en la provincia de Buenos Aires, desde Chaco, desde Bécar, desde Paraguay, desde Resistencia, Argentina, desde Bahía Blanca, Argentina, desde Cuenca, Ecuador, Zapala, Neuquén, Guatemala, Merlo, provincia de Buenos Aires, así que un lujo poder encontrarnos aquí. Por suerte creo que para todos ha estado bastante bien el audio, pero les reitero que cualquier duda que tengan la van a, o algo que se hayan perdido, vamos a tener la grabación de este webinario completo a disposición de ustedes y vamos con las preguntas. Entonces yo las voy leyendo y Fernando va a ir contestando y aportando no solo a las preguntas, sino a las reflexiones que quieran compartir. Y la primera de Gabriela Aris Navarreta desde Saladillo es: con la propuesta del Consejo contra el Hambre que se ha hecho en Argentina, ¿no se corre el riesgo de legitimar los alimentos de mala calidad como ultraprocesados, carnes de producciones intensivas, lácteos del agronegocio y de alguna manera pretender la convivencia con la agroecología? ¿Cuál podría ser la estrategia a seguir para disputar este ámbito? Sí, Adelante, Fernando. El riesgo está, y yo lo veo como un riesgo muy concreto, que yo entiendo que el debate por el origen y el procesamiento industrial de los alimentos y las consecuencias en nuestra salud y en la economía también están en debate. Yo me presenté al principio como trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar, es mi trabajo cotidiano, trabajar desde el Estado en el apoyo de la producción, y lo que vemos muchas veces es que, bueno, en estos últimos años la política de apoyo concreto a las producciones de los territorios ha sido vaciada y desfinanciada. Tenemos la mitad de los compañeros y compañeras despedidos. Es parte de un debate la importancia de la producción familiar, local, agroecológica, con respecto a lo alimentario. Lamentablemente el poder de lobby de las empresas muchas veces hace que en un acuerdo de dos personas, en una firma, liberen un volumen vinculado a la capacidad de logística de las mega empresas, que como política masiva para lo territorial llevaría a otra complejidad.
pero que sin duda se puede hacer y hay que hacerlo. Será el debate de lo que queda del año y del año que viene, me parece, acá en el país. Gracias, Fer. Reitero para los que no lo escucharon al principio que los que quieran hacer preguntas o comentarios tienen a la derecha el chat donde pueden escribirlas para que las leamos. Lucía, Vicente están moderando este chat, entonces desde allí vamos a ir liberando las preguntas, o sea, no se preocupen si no las ven cuando las escriben. Siguen llegando compañeros y compañeras desde Guatemala que estuvieron participando, están participando, Merlo, provincia de Buenos Aires, Barcelona, del Estado español, y vamos con una pregunta más que hace Melissa. Buenos días, desde Calzada. Fernando, ¿crees que es posible que el Estado acompañe el cambio de paradigma que se gesta en los territorios, teniendo en cuenta el poder que poseen las corporaciones? Yo creo que es posible y es fundamental. No tendríamos que poner todas las fichas en el Estado, nunca, con ningún tema, me parece. Pero sí el Estado tiene que usar su rol multiplicador que tiene. Estamos en Argentina con un Estado debilitado, pero que sigue teniendo algo que, sobre todo cuando vemos otros países, no lo tienen, en concreto la educación pública, el sistema público de salud, el sistema público de educación, las universidades, todo el aparato de ciencia y técnica, sin duda tiene mucho para aportar en este debate. Como decía, no poniendo todas las fichas ahí, sino yo confío sobre todo en la potencia de las organizaciones, de los movimientos, de las asambleas, y también entiendo que hay partidos, sindicatos que entienden sobre estos temas y que actúan, y bueno, entre todo eso entiendo que hay cambios que se pueden hacer. Sin duda va a haber sin duda hay trabas de los lobbies, de los poderes concentrados, y bueno, será cuestión de identificarlos, denunciarlos y tratar de restarles poder, ¿no? Seguimos. Muy claro el planteo, dice Carlos Senosiaín. ¿No crees que deberíamos darle más importancia a la articulación entre academia, organizaciones sociales y divulgadores, de modo de poder influir políticamente en las decisiones estatales? Sí, creo que todo lo que hagamos en ese sentido, creo que lo dije recién, tiene posibilidades de lograrse. Me parece que hay que pensar pensando en voz alta, ¿no? Desde los territorios quizá eso que es más fácil de avanzar en los debates locales. Yo le pongo mucha ficha a los espacios públicos de investigación. Hay distintos consejos, hay espacios de agroecología, cátedras de soberanía alimentaria, espacios que trabajan con agricultura familiar. Bueno, me parece que... Bueno, y otra cosa que no nombré, la divulgación me parece fundamental. Toda la comunicación popular con respecto a lo ambiental, a lo alimentario, a lo económico en sentido amplio, me parece buenísimo lo que se está haciendo. Muy bien. Una pregunta muy específica de Rodrigo Arenas. ¿Tienen estudios de contaminación genética de maíces criollos por el expansionismo de los maíces genéticamente modificados en Argentina? Sí, quizá la crítica a los transgénicos muchas veces tiene que ver con la contaminación genética. Yo ni la mencioné y a lo mejor estuve mal en eso. Quise darle un sentido más amplio y me quedó eso afuera. Eso es un riesgo muy concreto. Los mapas que yo mostré de maíz, lamentablemente, sobre todo en los lugares de avance de frontera agraria, todos esos maíces son híbridos transgénicos.
el polen de maíz viaja mucho en distancias muy grandes, por lo cual es muy difícil tener maíces que no estén contaminados con los híbridos transgénicos en Argentina. Es duro, pero me parece que estamos en esa situación. Yo no tengo presente ahora estudios publicados, pero los podemos buscar. Pero sin duda tenemos un riesgo alto de contaminación de nuestros maíces por los maíces transgénicos. Yo eso creo que no lo dije. Los primeros maíces se liberaron ya en el año 1998, los maíces transgénicos, por lo cual tenemos también una gran cantidad de años de difusión de esos materiales. Sí, complementando lo que dice Fernando y fortaleciéndolo, no hay duda de que no conozco yo estudios en Argentina, pero sí hay estudios en los que en México, donde incluso el maíz transgénico está prohibido, se contaminaron los maíces locales. Hay estudios en Uruguay de contaminación de maíces criollos con maíces transgénicos, y con la superficie cultivada en Argentina, no hay duda de que es prácticamente imposible que no exista esa contaminación. Sí creo importante rescatar la lucha de las organizaciones campesinas, ecologistas, sociales de Misiones, que vienen resistiendo justamente la introducción que el gobierno de Cambiemos quiso hacer de maíz transgénico con la agricultura familiar, y que ha logrado importantes avances en estos meses y está a punto de lograr que se frene la introducción del maíz transgénico en Misiones de la manera masiva en que se quería hacer. Y continúo con una pregunta de Silvia Alonso. ¿Has realizado algún análisis entre el aumento de este tipo de producción y la dependencia de los recursos que proporcionan las retenciones a la exportación? A ver si entiendo la pregunta. ¿Cómo sería? Perdón, ¿me la podés repetir? Aumento, sí, la repito. A mí tampoco me quedó del todo claro, Silvia, si por ahí podés escribirla más clara, te lo agradecemos, la repito igual. Si no, seguimos con la próxima y esperamos que Silvia la amplíe. Si has realizado algún análisis entre el aumento de este tipo de producción y la dependencia de los recursos que proporcionan las retenciones a la exportación. Ah, está bien. Aumento en la producción de transgénicos, entiendo, y la dependencia que produce a los recursos que proporcionan las retenciones. Bueno, las retenciones lo que aportan hoy es mucho menos de lo que aportaban antes a la economía nacional por la reducción de las retenciones. ¿Qué va a suceder el año que viene? Yo creo que no lo sabemos, estamos con expectativas a ver qué va a suceder con las retenciones en función del ingreso al Estado y del límite que operan en la decisión de los productores de sembrar o no cultivos con retenciones. Es indirecto, pero el efecto de eso está. Hoy lo tenemos en sentido contrario, como la liberación de retenciones promueve el cultivo. La discusión macroeconómica lo que tengo entendido, no soy especialista en economía, pero lo que he escuchado es que no es tan importante como se dice en esta cuestión de los mitos, la importancia económica como ingreso al Estado. Sí, en la cuestión de la vinculación de la balanza comercial, de los dólares, que bueno, son parte del debate político de Argentina actual, el tema de deuda externa y demás. En todo caso, no sé si estoy contestando a la pregunta, pero en todo caso yo entiendo que las retenciones tienen que estar y tienen que ser altas para retener el valor que los sojeros, los maiceros, la gente de los agronegocios dice que produce, cuando en realidad lo que están haciendo es vender la fertilidad de los suelos y vender los bienes comunes. Gracias. Seguimos con dos preguntas de Hernán Vilches y Ana Sánchez.
¿cómo se podría demostrar la migración a procesos agroecológicos como alternativa a las exportaciones de granos? Me refiero a nivel económico, no solo por el tema ecológico. Y segundo, una cosa más. ¿Qué podemos hacer las personas que no estamos afiliadas a ninguna asociación? ¿Cómo podemos ayudar? Ahí te escuché un poquito cortada la primera. Ah, la cuestión económica, a ver si entendí bien. ¿Cómo se puede demostrar los ¿Cómo resultados se podría económicos de la demostrar la producción migración agroecológica? a procesos agroecológicos como alternativa a las exportaciones de granos? Mira, yo creo que hay muchos informes en distintos lugares del mundo, y en Argentina conozco bastante de sistemas de producción de trigo, de ganadería, de cómo salir del sistema transgénico y de dependencia de insumos es positivo desde lo económico. Quizá lo que tengo para aportar es que muchas veces eso se minimiza o desde este discurso empresario se subestima y se dice que tenemos un problema tecnológico y que no podemos resolver económicamente la producción de alimentos. Yo entiendo que eso es falso y lo que hay es dificultad de los productores y productoras que están decidiendo hacer agroecología en el acceso a los medios de producción, a la tierra, al agua, a las semillas, a los mercados. O sea, yo entiendo que no estamos trabados en lo tecnológico, o sea, podríamos estar esperando un milagro tecnológico como están esperando otros, y yo entiendo que la tecnología está y está disponible en cada uno de los territorios. En concreto, con la agroecología, en las zonas chaqueñas de pastizal natural, la cultura productiva ganadera existe y hará falta en todo caso que el Estado, la academia o los investigadores individuales o las sociedades locales vayan a verlo, pero yo entiendo que eso existe. También en el conocimiento chacarero, en la pampa húmeda, la producción histórica mixta, también en los espacios periurbanos de horticultura, todo el avance impresionante de la UTT y otras organizaciones en agroecología, con resultados muy concretos. Como les decía, muchas veces invisibilizado por la academia o por el Estado o por los medios masivos, pero muy concreto para verlo. Quizás lo que haya que hacer es esto que estoy diciendo, ponerle número y hacer la difusión. Podemos empezar, o sea, de una de estas cosas hay datos concretos, pero es verdad que no está sistematizado todo lo que se podría sistematizar. Muchas gracias. Perdón. ¿Y qué hacer? Sí, dale. Perdón, la segunda pregunta era qué hacer desde los territorios. La verdad, yo al principio, me quedó el mapa del maíz porque estábamos hablando de maíz. Yo participo en 5 organizaciones, no sé si está bien, quizás es mucha dispersión. Las 5 organizaciones tienen distintas características, pero sí van en el mismo sentido. Eso, qué hacer, define cada persona y cada organización. Lo que sí me parece que como sociedad tenemos que actuar en todos los puntos posibles. Por eso yo presentaba lo de la gente de IP Food, quizá lo presenté muy rápido porque me quedaba poco tiempo, ahí se lo estoy abriendo. Las distintas dimensiones de las discusiones y de las prácticas. Ahí tenemos desde investigación hasta comunicación en el sistema público y en distintas dimensiones de la realidad. Entiendo que hay que avanzar en todo lo que se pueda.
La pregunta específica de Ana, te la reitero porque por ahí podés aportar algo. ¿Qué podemos hacer las personas que no estamos afiliadas a ninguna asociación? ¿Cómo podemos ayudar? Eh, no sé, y por eso Afiliándose. ah, sí, sí, si es la decisión, sí. Y si no participando, me parece que la riqueza que tiene lo alimentario es que nos involucra al 100% de las personas, y ya estamos participando. Eh, por ahí yo no soy de repetir el argumento esto de que todo se puede transformar desde las elecciones individuales de consumo. No estoy de acuerdo. Las elecciones de consumo son importantes, pero son una parte eh, de muchas otras formas de actuar sobre la complejidad de la realidad, ¿no? De lo alimentario, de lo ambiental, de lo económico. Será cuestión de cada persona actuar, dejar de actuar o empezar a actuar como una decisión personal. Incluso de los movimientos, de los colectivos, de meterse en temas que no están tratando. Eso también me parece que está sucediendo y me gusta. Los sindicatos en concreto o los partidos Muy bien. políticos. Comentarles que, si bien se pasó la hora que pensábamos para este webinario, dado que hay más comentarios, vamos a extenderlo unos minutos más. Mientras tanto, aprovecho para, bueno, agradecer mucho a todo el equipo de Acción por la Biodiversidad, Mariana, Carolina, Lucía, que están allí detrás de la escena para que todo esto esté funcionando como está funcionando. También aprovechar para agradecer, como ustedes vieron en la presentación, a la Fundación Miserior de Alemania, que es la que nos está permitiendo realizar este proceso de producción de este Atlas del Agronegocio, estos webinarios y otras actividades que estamos planificando. Y sigo entonces con comentarios y preguntas. Esther nos dice, estoy convencida de que el Estado apunta a un plan de eugenesia por medio de los alimentos fumigados y las políticas de vacunación. No concibo que se cultiven alimentos con veneno. Y seguimos con preguntas. Roberto Molina nos dice, el cambio en las cumbres alimentarias por medio de la educación debería ser el motor para revertir las propuestas que hacen las grandes corporaciones. Los alimentos locales producidos localmente que sean sustentables dentro de los territorios. Bueno, es otro comentario. Seguimos con Elina. Hola Fernando, excelente presentación. Una duda respecto de las últimas reflexiones donde mencionás que no hay que cerrarse ni promover autosuficiencia. ¿Con quiénes imaginás que se deben entender vínculos? Y otra, si estuviste viendo las nuevas propuestas anunciadas por asociaciones de siembra directa que incorporan algunos elementos de la agroecología. Bueno, eh, hay un montón de intentos de cooptación de los discursos críticos de la sociedad por parte de instituciones internacionales. Eso es parte del debate político del presente. Creo que esto es muy clave lo que está planteando Fernando y lo que pregunta Elina, no solo ahora a Presid que dice que va a realizar y dejar de hacer barricho químico para utilizar otras técnicas, sino desde lo internacional también en distintos ámbitos, en la FAO, la cumbre del clima que empieza la próxima semana. Hay toda una coalición de corporaciones que proponen la agricultura climáticamente inteligentes y que incorpora prácticas de la agroecología. Entonces, estamos claramente enfrentando todo un proceso de cooptación que también están debatiendo los movimientos sociales. Este año en un foro de agroecología, el segundo simposio de agroecología que se organizó en Roma por la FAO, la Vía Campesina fue muy clara y contundente diciendo la única agroecología posible es una agroecología en manos de los pueblos, orientada a la soberanía alimentaria, basada en los conocimientos campesinos que se desarrollaron durante los últimos 10.000 años y creo que esto es importante tenerlo presente y de que nosotros desde Acción por la Biodiversidad y con el Foro Agrario lo estamos también alimentando. Va otro
comentario de Octavio Sánchez, creo que desde Honduras. Muchas gracias, Fernando. Evidentemente existen dos modelos en disputa. Es necesario avanzar en las vinculaciones urbano-rural para desmontar el relato hegemónico y los mitos que muy bien planteaste. Sí, totalmente de acuerdo. Eso aquí pensado desde... Sí, adelante, adelante. Sí, la vinculación urbana-rural es fundamental, sobre todo en países como Argentina. Yo pienso todo desde Argentina, es como una limitación que tengo, que es porque es donde vivo y lo que estoy estudiando. Tengo la intención de entender la realidad de otros países y en eso me parece que lo importante es no salir de la cuestión de pensar que los otros países son como el nuestro. Nuestro país es un país muy particular, entiendo, y una de las cuestiones que lo hace particular es que la población está ridículamente, absurdamente urbanizada. Los procesos históricos, sobre todo del siglo XX, hicieron, de mitad del siglo XX, la industrialización y demás, que más del 90% de la población argentina viva en ciudades, entre las ciudades grandes, muy grandes o pequeñas, pero en ciudades. Eso es parte de una desconexión histórica del campo con la ciudad, y en una dimensión cultural y de conocimiento casi de tragedia, digamos. Y sin duda hay que reconstruirlo. Hoy la ciudad también expulsa, en otro momento convocaba y ahora bueno, hay distintos procesos individuales, organizados o más o menos organizados de vuelta al campo, con mucha dificultad en el acceso a la tierra, con la tierra en precios absurdamente altos, y es parte de un debate político bien actual, la relación campo-ciudad. Gracias. Les pedimos que ya no hagan más consultas, tenemos 7 preguntas más para compartir, entonces cerramos ahora el chat para que no sigamos abriendo y compartimos ahora estas últimas preguntas y comentarios. Sí, plantearles claramente, como dijo Fernando, tanto desde Acción por la Biodiversidad como desde Fernando, que todo lo que quieran escribir para preguntarnos, profundizar, lo hagan, y también que vamos a compartir en la próxima comunicación a todos los participantes los enlaces a los documentos que mencionó Fernando a lo largo de la charla. Iván Tomasel nos dice: yo quería consultarte sobre las probables consecuencias que podría acarrear la liberación del evento transgénico del trigo de Bioceres. Bien, el trigo de Bioceres lo estuvimos estudiando en el 2016, empezamos a hablar de trigo, lo pueden consultar en la página biodiversidadla.org, una campaña No se metan con nuestro pan, cuando apareció trigo transgénico ilegal en un cargamento con origen argentino. Y bueno, y este año, a principios de este año, cuando sale la denuncia pública de la aprobación por parte de la CONAVIA de este trigo, que no tiene todavía aprobación comercial por parte de la Secretaría, por la parte de Mercados de Agroindustria de la Nación. Y los distintos lobbies de Bioceres, por ejemplo, reuniéndose con Macri, y bueno, y distintos momentos de intensidad que parecía que ya salía, o de la liberación en Brasil y qué sé yo. La consecuencia directa de la liberación de este trigo, entendemos que es, por un lado, el aumento del uso de agrotóxicos. Los agrotóxicos en trigo ya se usan, pero aumentarían si liberamos al mercado el trigo de Bioceres, que es tolerante al glucosinato de amonio. O sea, habilitaría la vía de que los agrotóxicos, los herbicidas en concreto, aumenten en su uso, como ya aumentaron con la liberación de transgénicos de resistencia herbicida en los cultivos de soja y maíz.
Y además de la uniformización de las variedades, esa es otra cuestión, que si generan una habilitación a difundir algo de este estilo, podría reemplazar a los trigos argentinos, que ya han perdido diversidad, pero bueno, podría ser un riesgo más. Y con respecto a la... Está en debate si la tolerancia a sequía se la logran por medio de un transgén o no. Si lo lograran y se implantaran trigos en zonas que hoy son ganaderas o de bosque nativo, sería un riesgo la deforestación de esos territorios. Pero bueno, muchos investigadores están planteando dudas con respecto al logro tecnológico de esto. Entonces yo me sumo a esa duda como una pregunta, ¿no? Si realmente la tecnología que tienen la tienen verdaderamente o es parte de una estrategia de venta. Gracias. Ya creo que con esta pregunta has dejado picando la necesidad de que el año que viene hagamos un webinario sobre el trigo transgénico, del cual Fernando realmente se ha convertido en un especialista en la investigación y en la campaña que lanzamos de No se metan con nuestro pan, así que ahí queda planteado la necesidad de hacerlo. Mientras tanto, Roberto Molina nos dice, y es un comentario, hay relictos en la Argentina en donde no se cultivan maíces transgénicos como lo son ambientes de poca superficie, como es la quebrada de Humahuaca y los pequeños valles de Neuquén, así como los pueblos aislados que tienen costumbres de autoproducción de semillas de sus alimentos. Es absolutamente así, Roberto, y creo que es importante que esos municipios y esos espacios peleen y se declaren libres de transgénicos, como está peleando Misiones para hacerlo, como lo han hecho muchas comunidades rurales en Colombia, bueno, como lo ha hecho México, porque el riesgo de contaminación aún en pequeños espacios existe por la libertad con la que circula ese maíz transgénico, ¿no? Y Vicente Giner nos dice, sabiendo que los alimentos transgénicos son maliciosos para el ser humano y también para los polinizadores como las abejas, ¿quién decide en Argentina que se importan transgénicos? Creo que hay mucho dinero en juego como sobornos a los responsables. ¿O existe otro motivo? La liberación comercial en Argentina, bueno, la respuesta a esa pregunta es una de las tantas cosas que tuve que dejar afuera en la presentación, pero los invito a que escuchen el webinario de Darío Aranda de junio, donde él habla de la liberación comercial y él ha investigado desde hace varios años cómo la CONAVIA, la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agrícola, está totalmente con hegemonía total de las empresas, de los agronegocios, y cómo se controlan o no se controlan realmente entre sí, y cómo en definitiva el Estado argentino, el único caso que tenemos de una variedad que haya aprobado la CONAVIA y no el Estado es este trigo del que hablábamos recién. En los otros casos, cada vez que salió una aprobación de CONAVIA, salió una aprobación del Estado, donde vemos... También sucede con los agrotóxicos, esta cuestión de que las mismas empresas se controlan entre sí, y sabemos que las empresas, por supuesto que son empresas que compiten, pero son empresas que también cooperan entre sí, como por ejemplo en estos dos casos, en la aprobación de transgénicos y agrotóxicos. Esto es algo que en Argentina es así desde hace bastante. Hay gente que no se ha enterado, y bueno, la verdad que cuando se entera, uno que anda contando estas cosas por ahí, explicándolas, produce mucha indignación, y comparto que es en torno a mega negocios y a la bueno, eso, a la especulación, y tiene que ser denunciado en los impactos concretos que tiene sobre los territorios, sobre la salud, el ambiente y la economía. Gracias. Lo complemento en esto de nosotros no podemos decir que haya sobornos porque deberíamos tener
la información clara, pero sí es claro, y esto lo puso muy claramente Darío, que en las aprobaciones de la Conavia está directamente presentes las corporaciones o académicos que están vinculados por convenios con las corporaciones. Entonces hay conflicto de intereses clarísimo en la aprobación de transgénicos en Argentina. Y dos preguntas sobre retenciones. Silvia Alonso dice: las retenciones altas pareciera que promocionan la soja en detrimento del maíz. ¿Es también tu opinión? Y la segunda, en el debate sobre las retenciones, ¿no debería incorporarse lo que los economistas llaman externalidades negativas? Por ejemplo, los graves efectos sobre la salud ya probados en numerosos casos de los pueblos fumigados. Bueno, con respecto a la decisión de los productores de los agronegocios de sembrar soja y maíz, hay una cuestión que tiene impacto directo, que es las leyes de semilla. No estoy diciendo que o sea, la soja les resulta en su microeconomía más rentable porque producen con semilla propia, y en el caso de maíz, como siembran híbridos, necesitan comprarla año tras año. Eso por una cuestión agronómica que la podemos explicar más en detalle después. El tema de los híbridos y de la multiplicación de semillas. Eso tiene un impacto bastante directo. Y después hay otra cuestión de por qué se siembra soja y no maíz, que es más de tipo de suelo y de clima. Si ven, ahí estoy buscando el mapa, la expansión de soja es mucho más intensa y mucho más grande que la expansión de maíz. Y esto tiene que ver con la plasticidad del cultivo. La soja es un cultivo que permite mayor variabilidad genética para ambientes distintos. Tiene grupos de maduración, cuestiones técnicas que no los quiero aburrir con eso. Entre eso y lo de las retenciones, termina siendo, a mi entender, la decisión de los productores de sembrar uno u otro cultivo. Con respecto a las leyes de semilla, bueno, es muy largo de explicarlo. También sucede con las especies autógamas como la soja y el trigo. Volviendo a lo del trigo, ellos dicen que quieren la liberación del trigo de bioceres. De todas maneras, ellos necesitan, desde su lógica, una ley de semillas, porque si no, aunque lo tuvieran aprobado, no lo venderían, porque si lo venden, pierden la posibilidad de cobrar la semilla año tras año por la ley actual de semilla, que sigue permitiendo el uso propio. No sé si pude ser claro, capaz que me dije muchas cosas distintas juntas, pero me parece que hay varias de estas cosas, de lo de semillas, de la cuestión plástica, de la genética más o menos plástica, y los climas de la Argentina, más o menos secos, más o menos cálidos, que explican parte de la elección de que se cultiva mucho más soja que maíz. De todas maneras, ahí, cuando nosotros decimos monocultivo transgénico, alguien de los agronegocios dice: no, ¿cómo le va a decir monocultivo? Mono quiere decir uno, y yo en realidad siembro dos, que son la soja y el maíz. Bueno, nosotros creemos que eso no es una rotación en el sentido que se habla de rotación, sino que es parte de un monocultivo transgénico y de una lógica extractivista y de producción. Y después porque monocultivo también remite a una cuestión histórica, un debate histórico de los países coloniales y neocoloniales, donde el monocultivo, más allá de las plantas en sí, tiene que ver con modos de producción y de comercio internacional y de consumo de clases ricas, sean clases ricas de países ricos o de países pobres, pero principalmente de países ricos, que son los que marcan la decisión de producir una cosa o la otra. Bueno, avanzamos. Hago un comentario sobre lo que plantea Eda de incorporar las externalidades negativas en el debate sobre las retenciones, por ejemplo, el impacto sobre las fumigaciones. Es claro que
las retenciones no están pensadas en términos de cobrar por las externalidades negativas. Creo que si uno analizara desde el punto de vista de las externalidades negativas, el impacto del monocultivo de soja y maíz transgénico, digamos, no sería rentable directamente y debería prohibirse. Y sigo entonces con los últimos comentarios y las últimas dos preguntas, así vamos cerrando a tiempo porque ya hay compañeros, compañeras que tienen que salir. Muy clara la exposición, dice Alejandra. Silvia Alonso propone que pueden ayudar comprando productos agroecológicos. Esther nos dice que parece interesante la propuesta del movimiento indígena del buen vivir como alternativa al manejo occidental de la política, sin duda, Esther. Dos comentarios más. Me parece muy interesante el proyecto del Atlas y espero poder acceder a él cuando salga. Siento el haberme tenido que perder una parte del webinario y será estupendo si podemos acceder a la grabación. Muy buena presentación, muchas gracias. Sí, Rebeca, va a estar la grabación en estos días disponible para que todos puedan escucharla completa e incluso acceder a los datos, y también la presentación de Fernando. Rebeca dice: creo que la emergencia climática es un gran problema a nivel global y una herramienta política importante para presionar a nuestros gobiernos para la transición del modelo agrícola, dando prioridad a la agroecología. Allí, ¿cómo se ve? Ya sabemos que existen otras muchas razones que son desoídas. Bueno, con respecto a lo del buen vivir, totalmente de acuerdo. Me parece que los conceptos desde estos países son fundamentales y lo vemos también que son tomados incluso en países centrales por intelectuales y por movimientos. Sin duda son valores fundamentales sobre los cuales reflexionar. Volviendo un cachito a lo de las externalidades, toda la discusión de las externalidades son tomadas desde dos paradigmas que se llaman medio parecidos, pero son dos cosas radicalmente distintas. Por un lado, la economía ambiental, más cuantitativa, que mide daños para pagarlos y seguir produciendo, o para, al contrario, para cobrar bonos verdes y cuestiones por cosas que en realidad no hacen. Mucho de eso es parte del debate. A mí la verdad me gusta más la discusión de la economía ecológica desde los países del sur, que se vincula más con la discusión de las externalidades para influir en política colectiva, en política pública, y cómo, si hay datos numéricos, se traen no para la decisión económica de las empresas de pagar un costo, entonces poder seguir con su producción, sino del cuestionamiento social hacia esas empresas que, como decía Carlos, si lo tuvieran en cuenta, directamente tendrían que frenar con su producción y dedicarse a otra cosa. La emergencia climática me parece fundamental, que las crisis se ven desde los efectos, ¿no? Los desastres climáticos están a la orden del día, como lo decíamos, todas las crisis están conectadas entre sí, y la solución tiene que ser radical y no parcial, porque si no podemos estar pensando que estamos solucionando la crisis cuando en realidad en parte podemos estar mirando para otro lado. Yo creo que la crisis climática es algo que está en la agenda después de mucho tiempo de no estarlo, en parte por el desastre, ¿no? Pero en parte también por la comunicación de las personas que lo han trabajado desde hace muchos años. Y lo mismo pasa con la crisis alimentaria. Hoy tenemos la mitad de la población mundial con problemas de salud vinculados a la alimentación. Ese es un dato tremendo que suma el hambre con las enfermedades crónicas y nos suma la mitad de la población mundial. O sea, realmente un dato tremendo. Y que incluye en este caso también a países llamados desarrollados o países centrales que no están pudiendo encontrarle la solución a sus problemas de
de salud vinculados con la alimentación. Eso me parece que es también parte de la crítica al sistema de producción de los agronegocios. Muy bien, estamos poniendo allí otros comentarios para que los puedan leer, pero ustedes, pero no vamos a leerlos ni a seguir el debate, simplemente ahora invitarte, Fer, si querés decir algunas palabras para cerrar y luego termino invitándolos al próximo webinario y cerrando yo. Bueno, no, sí, agradecer a la convocatoria, pedir disculpas si en algún momento se me desordenó la exposición, y bueno, ahí le estoy buscando, ahí tiene mi correo electrónico, además de comunicarse por el correo que ya se han comunicado, si hay aportes para lo que estamos haciendo, si hay dudas, si hay desacuerdos. Nada, esto es parte de las ganas de compartir lo que estamos trabajando y de ponerlo en discusión para seguir pensando. Y bueno, muchísimas gracias Carlos, Mariana, Caro, Lucía, por la posibilidad de compartir esto que para mí es nuevo, de la virtualidad. Y nada, muchísimas gracias y espero que les haya servido. Creo que ha sido súper útil y creo que esta última imagen de los compañeros de Córdoba, de la red de tejidos en la que estamos conectando, se sigue tejiendo con este webinario que desde México hasta la Argentina, pasando por compañeras y compañeros de España, realmente nos ha permitido encontrarnos y seguir construyendo en lo que para nosotros, y fue una de las conclusiones del encuentro de Paraguay, en el que estuvimos avanzando con el Atlas y siguiendo con la línea de lo que planteaba Fernando, que por un lado estamos denunciando, pero por otro lado estamos proponiendo un nuevo modelo y esto va de la mano. Estamos convencidos que es posible otro modelo de agricultura y que no solo es posible, sino que es absolutamente necesario. Así que seguimos avanzando en esa dirección y por lo tanto proponerles que los que les interese, las que les interese, el próximo viernes 6 de diciembre a las 11 horas de Argentina vamos a estar teniendo un nuevo webinario, en este caso con Leonardo Melgarejo, compañero de Brasil, con el que venimos también tejiendo la construcción del Atlas, y que va a exponer en algo que realmente este año fue una de las llamas, literalmente llamas que marcó el alerta sobre los impactos del agronegocio, que es cómo se vinculan los incendios en la Amazonía con el agronegocio y su avance, y por otro lado, cómo esto no solo tiene un impacto en Amazonía, sino en todos los territorios del Cono Sur y en todo el clima global. Así que estén atentos, nosotros vamos a estar mandándoles en estos días la documentación, los enlaces, la presentación y el video del webinario y nos encontramos el próximo viernes para seguir tejiendo. Un abrazo muy, muy fuerte para todos y todas y gracias por estar, las casi 50 personas que hemos estado durante esta hora y media compartiendo este espacio.